caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Escuchamos uno de los evangelios más bonitos de esta octava de Pascua. Jesús se aparece a estos dos discípulos que van camino de Emaús. Discípulos, pues como ellos mismos reconocen, pues, se habían generado una expectativa de Jesús, quizá más el plano político, liberar al pueblo de Israel. Mas sin embargo, pues una vez más, los planes de Dios en muchas ocasiones son tan diferentes a los planes de los hombres, que si no hay humildad para aceptar esos cambios, aquí vemos la consecuencia. Se marchan entristecidos, se marchan desesperanzados, porque Dios no ha cumplido las expectativas que la propia persona se había hecho en su cabeza. Y Jesús, a pesar de esto, a pesar de no, en muchas ocasiones, aceptar el plan de Dios, va nuevamente al encuentro, en este caso de los discípulos. Pero este peregrinar de estos discípulos es muchas veces nuestro peregrinar.
¿Cuántas veces vamos por la vida también con esta actitud, tristes, desesperanzados, porque nos agobian los problemas, las dificultades, o porque de repente no ha sucedido lo que tanto queríamos que pasara, porque nuestros planes de la noche a la mañana se han visto cambiados? Y así avanzamos, solamente con la mirada centrada quizá en el problema, en la dificultad, sin levantar la vista al cielo. Y debemos de saber que en esos momentos igualmente Cristo va a nuestro encuentro para acompañarnos. Pero es esa ceguera nuestra ocasionada por no confiar en Dios, por no aceptar que Dios tiene planes mucho mejores que las nuestras. No le vemos. Y si no le vemos, no somos capaces de decirle a Jesús, quédate con nosotros. Por eso es necesario, en primer lugar, que tengamos esperanza, que tengamos fe. Cristo ha resucitado y lo ha hecho para estar cerca de nosotros. No nos abandona en nuestros momentos difíciles, no nos abandona cuando nos sentimos tristes, va cerca de nosotros. Y nosotros tenemos que intentar que a pesar de nuestros problemas o dificultades, cambios imprevistos en nuestra vida, aprender a confiar en Dios, a levantar nuestra mirada a donde Él nos espera y desea acompañarnos. Mirar solamente el problema o la dificultad en la que nos encontramos es vivir tristes, es vivir sin esperanza. Pero si en cambio, ante tus problemas, ante tus dificultades, estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a ver una lección, estás dispuesto a tener claro que Dios escribe en renglones torcidos, aprenderás a ser fiel a Dios. Y como dice San Pablo, si estamos con Dios en las cosas buenas, si aceptamos de Dios las cosas buenas, ¿por qué no aceptar las malas? Aprenderás a ser fiel a Dios también cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas, porque en esos momentos también encontrarás una comunión con Cristo en la cruz. Aprenderás la lección en ese problema, en esa dificultad. Y cuando pase ese Cristo a un lado tuyo, sea para darte un consejo, sea para decirte es necesario que cambies tus planes porque hay otros mejores, sabrás escucharle con humildad, sabrás aceptar ese consejo, sabrás aceptar incluso esa crítica que muchas veces es difícil de asumir, pero que en la mayoría hay un poco de razón. Cristo no nos abandona y se presenta a nuestro lado de una u otra manera. Y luego también está este Cristo que necesita de nosotros. Cuando tenemos dificultades y solo vemos las dificultades, al final, aparte de tristes e entristecidos, no practicamos la caridad. Y eso no está bien. Tenemos que aprender que a pesar de que nosotros muchas veces estamos sufriendo, también es posible ayudar, porque incluso en el ayudar, en el practicar la caridad que estamos amando, podemos encontrar la felicidad, a pesar de que nosotros sufrimos. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos que tener confianza. Cristo no nos abandona en ningún momento. Como muchos somos nosotros los que le cerramos las puertas de nuestro corazón. Como muchos somos nosotros los que impedimos que Él nos consuele. Abramos nuestro corazón con humildad. Seamos sencillos de corazón para que cuando nos hable también arda nuestro corazón, porque sabemos que aunque en muchas ocasiones no nos gusta lo que nos dice, Dios quiere consolarnos y Dios quiere hacernos ver que sus planes son mucho mejores que las nuestras, pero tenemos que confiar en Él y estemos atentos a ese Cristo que necesita de nosotros, aunque nosotros también estemos sufriendo. Porque si ayudamos, si practicamos la caridad, también encontraremos paz. Siempre considerando que Dios va con nosotros y que si estamos
reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí está con nosotros, que es la segunda lección de este Evangelio, tener en cuenta que en la comunidad siempre está Cristo. Seamos instrumentos de unidad y no de división, y que el Señor nos ayude a también ver a nuestro prójimo como un don, porque siempre tiene algo que aportarnos, a pesar de que en muchas ocasiones es difícil de verlo, siempre el prójimo nos puede aportar algo. Que el Señor nos ayude a ser humildes, a ser sencillos de corazón, a tener confianza en Él, de que en el camino de la vida no estamos solos, que Cristo ha resucitado y que esa resurrección supone el que Cristo nos acompañe siempre. Que el Señor nos ayude. Que así sea.